Buenos días, hermanos y hermanas, audiencia en general. Sean bienvenidos al culto de viernes mensual de oración y ayuno de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, de las 7 de la mañana, que vamos a dar inicio hoy, viernes 28 de agosto de 2020. Mi nombre es Lorenzo Martínez Humansor. Los invito a orar. Amantísimo Señor, Creador del universo, Creador de vida, venimos ante ti, misericordioso, a pedirte que tomes el control del culto para que sea de tu agrado y tú harás la obra en nosotros para que podamos hacer las cosas como a ti te agrada. Danos la sabiduría y el entendimiento para alabarte y bendecirte. Bendice, Señor, a los hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, también a los hermanos que nos escuchan, a todos los que necesitan oración por cualquier causa, ya sea por problemas económicos, de trabajo, de salud, familiares y otros. Padre Santo, bendícenos, guarda y protege del mal a la congregación de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia y a las personas en general que escuchan esta transmisión virtual y a nuestras familias que no han entregado su vida a nuestro Salvador Jesucristo. Santo Señor, bendícenos con el pan nuestro de cada día. Tú conoces nuestras necesidades. Guíanos y guárdanos, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Los invito a que me acompañen a leer en nuestras Biblias Salmo 62:8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. Confiad siempre en Él. La fe es tanto la regla para la vida temporal como para la vida espiritual. Nosotros debemos tener fe en Dios, tanto para nuestros acontecimientos terrenales como para nuestras ocupaciones celestiales. Solamente al aprender a confiar en Dios, supla todas nuestras necesidades cotidianas, es que viviremos por encima del mundo. No tenemos que ser perezosos. Eso demostraría que no confiamos en Dios, quien obró hasta ahora. No tenemos que ser imprudentes ni impulsivos, pues eso sería confiar en la suerte y no en el Dios viviente, que es un Dios de economía y orden. Al actuar con toda prudencia y rectitud, debemos confiar en forma sencilla y completa en el Señor en todo tiempo. Permita que le recomiende una vida de confianza en Dios para las cosas temporales. Al confiar en Dios, no se verá obligado a lamentarse por haber usado medios pecaminosos para volverse rico. Sirve a Dios con integridad y si no logra algún éxito, al menos no habrá pecado en su conciencia al confiar en Dios. No caerá en contrasentidos. Aquel que confía en las embarcaciones navega un día para un lado y al otro día hacia otro lado, como un barco llevado para acá y para allá por el viento inconstante. Pero aquel que confía en el Señor es como un barco impulsado por vapor que atraviesa las olas, desafía el viento y hace una estela de brillo plateado en su camino hacia el refugio destinado. Sea un hombre con principios de vida y nunca se doblegue a las diversas costumbres de la sabiduría mundana.
camina por un sendero de integridad con paso firme y muestre que es invencible, fuerte en la potencia que solo la confianza en Dios puede dar. De esta manera será liberado de ansiosas preocupaciones. No se afligirá con malas noticias. Su corazón estará firme, confiando en el Señor. Qué placentero es flotar por las corrientes de la providencia. No hay forma de vivir más bendecida que una vida de dependencia en un Dios que guarda pacto. No tenga preocupaciones, pues Él cuida de usted porque llevamos nuestras cargas al Señor. Acompáñenos al hermano Emilio Guevara, que entonará un himno de alabanza a nuestro Padre Celestial del himnario que se utiliza en nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Celebremos su gloria. De nuestros signarios, celebremos tu gloria. Vamos a entonar el himno a los pies de Jesucristo, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Lucas 10:39. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor, escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo gozaré su comunión, pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección. A los pies de Jesucristo hallo tierna compasión. Él quitó ya mis afanes y me dio su protección. Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y temor, y con él tendrá mi alma gozo, paz, eterno amor. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. En sus ojos hay dulzura y en su seno protección. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti y anhelo el encuentro cuando vengas tú por mí. Vamos a escuchar al hermano Darwin Romer, que nos trae un mensaje de edificación. Muy buenas, querido hermano. Que Dios le bendiga en el lugar que se encuentre. En esta hora es muy grato para mí, gran bendición, poderle llevar la palabra del Señor para que podamos ser bendecidos grandemente durante todo este día de devocional. Quiero pedirle antes de comenzar, allí en el lugar que se encuentra, podamos realizar una oración para poner en las manos del Señor esta hora su palabra, para que Dios nos hable directamente a nuestros corazones y así poder escuchar atentamente.
Le voy a invitar que en el lugar donde esté pueda inclinar su rostro y con una actitud reverente podamos orar al Señor. Dios amantísimo, Señor, grande, poderoso y eterno Dios, gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, tu misericordia, Señor. Señor, bendice a mis hermanos en el lugar a donde están, en cualquier parte, Señor, cualquier latitud de donde nos escuchan. Bendícelos allí donde están. Señor, que en esta hora tu palabra, Señor, seas tú el que esté hablando a nuestros corazones, que nos estés exhortando, nos estés moviendo, Señor, y hablándonos directamente, Señor, a través de tu palabra. Bendícenos, Padre. Ponemos en tus manos este culto de ayuno, Señor, y a todos mis hermanos que han sido partícipes, Señor, a cada una de las personas que han estado, Señor, trabajando arduamente para que estos cultos, Señor, virtuales puedan llegar hasta la comodidad de nuestros hogares, Señor. En estos momentos, Señor, de que tenemos que estar en nuestras casas, Señor, y poder oír, Señor, el Evangelio, Señor, tu santa palabra. Gracias, Señor, por todo lo bendecido, Señor, por todas las bendiciones que en todo momento nos das. En tu nombre, Jesús, ponemos este culto y en este momento, Señor, tu santa palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, querido hermano. Entonces, entremos en materia. El tema que vamos a impartir y que vamos a ver en esta hora se llama presentación del Evangelio a los inconversos. Es una introducción para una guía práctica, por así decirlo, para poder hacer evangelismo efectivo sobre personas que nosotros conocemos y que sabemos que necesitan de Jesucristo. Todos tenemos personas que sabemos que el Evangelio tiene que llegar a sus corazones para que puedan convertirse en un familiar, un amigo, una persona conocida, gente de nuestros trabajos, compañeros, compañeros de escuelas, compañeros de colegios, universidades. Cada una de estas personas necesitan del Señor, y todo aquel que no lo conoce, pues simplemente es una persona que se ve como inconversa. Partiendo de esto, querido hermano, diremos entonces que primero que todo, ¿qué debemos hacer para poder presentar el Evangelio? Lo primero que hay que hacer, querido hermano, es presentarle en oración al Señor la necesidad que tenemos en nuestros corazones por llevar el mensaje de salvación a estas personas. Debemos de entender de que son personas inconversas, debemos de entender de que son personas que no han reconocido a Jesucristo como su Salvador, y son personas que viven en pecado, en orgullo, y que por lo tanto muchas ocasiones esto va a ser piedra de tropiezo para poder presentar un plan de salvación, el Evangelio, así como el Señor nos lo manda. Vamos a ir viendo punto por punto cuál debería ser la concepción de cómo podemos presentar la palabra del Señor a estas personas. En primer lugar, querido hermano, también tenemos que entender que hay que tener amor por las almas, tener amor por el pecador, sabiendo que necesitan a Dios para evitar que su alma se pierda. Este amor por los pecadores no significa que debemos ser consecuentes con los pecados, no, al contrario, ese amor nos va a hacer entender a las personas de que es un error el que están cometiendo diariamente y en todo momento si no reconocen su situación ante Dios mismo. También debemos de tener fe de que las personas pueden tener gracia ante Dios para ser alcanzados por la salvación por medio de Cristo Jesús. Deben entender de que la salvación es gratuita por medio de la gracia del Señor. Es perfectamente, es difícil que una persona que sea inconversa comprenda esto de primera mano, puesto que son asuntos espirituales, y así como la Biblia dice que el hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu, puesto que las obras que él hace las hacen en la carne,
Y es como que si espiritualmente sus ojos tuvieran una venda, tuvieran una ceguera que no los deja ver hacia qué dirección van o qué decisión tomar y ver su condición natural, humana y pecadora. Por lo tanto, no es de extrañarse que estas personas miren natural estas cosas. Diariamente nosotros lo podemos ver con personas que a nuestro alrededor nos rodean, dentro de las mismas familias. Miran normal muchas veces muchas situaciones que para nosotros ya son cosas del pasado, son cosas del viejo hombre, como dice las escrituras. Vamos a ir viendo poco a poco también que otro aspecto muy importante que hacer esto, hablar a las personas de Cristo Jesús, hace que cumplamos el mandato de Jesús a través de la Gran Comisión. Les invito a que vayamos al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Se los repito nuevamente. Libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. El cual dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Veamos aquí que Cristo es muy interesante cómo lo presenta o lo que nos manda hacer. No simplemente hacer llegar a una persona hasta el punto del arrepentimiento, ese es el primer paso vital para poder alcanzar salvación, ¿de acuerdo? Sin embargo, el Señor aquí nos exhorta y nos pide, nos manda que vayamos más allá de eso. Dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Significa que eso lleva un proceso de enseñanza, un proceso de discipulado sobre cada persona. Significa un seguimiento, significa una constancia en la continuidad de la vida de una persona recién convertida. Claro, un recién convertido lo ve tranquilamente si desde el punto de vista se le dice haga una oración para que pueda alcanzar salvación, lo cual no deja de ser erróneo si solamente es una oración y la vida de la persona no se le da una continuidad. Al contrario, debemos darle continuidad a las personas, debemos darle seguimiento y ayuda, porque así como nosotros necesitamos quien nos guiaran cuando comenzamos la vida en Cristo Jesús, así las personas que son recién convertidas necesitarán que se les enseñe, que se les guíe, que vean, es un nuevo camino, hermano, es un nuevo andar, donde el tropezar es tan fácil que esas mismas situaciones nos van a hacer regresar, lo va a hacer regresar a una persona que sea inmadura espiritualmente. Véalo desde ese punto de vista. ¿Cómo se sentiría usted cuando usted se recién convirtió y que usted a la deriva iba por ahí y solamente pensando que con una oración y usted iba a seguir su vida normal, sin ningún cambio? Al contrario, hermano, la verdadera gran comisión que el Señor Jesús nos da en el versículo 19 y 20 conlleva desde el paso primero, que significa llevar a los pies a la salvación, al arrepentimiento de las personas en Cristo Jesús, a su conversión permanente de ir de mejora en mejora, hasta el punto de que esa persona sea lo suficientemente madura para que ella pueda vivir sanamente, bajo la cobertura del Espíritu. Entonces vemos que el Señor sabía que no es simplemente hacer una confesión de fe. Por supuesto, como les dije al comienzo, es un primer paso vital, importante y es obligatorio para poder dar el siguiente paso, pero sin el primero no hay segundo. Entonces debemos de ser conscientes de que necesitamos guiar a los hermanos, de guiar a los nuevos convertidos, y tan difícil es lo segundo como tan difícil puede ser lo primero. Entonces debemos de entender que esta situación muchas veces se torna un tanto negativo, se torna un tanto, hay obstáculos. Recuerden que son la vida de las personas es por la que también el enemigo lucha para que no se vuelvan,
para que no reconozcan su camino, al contrario, vivan en pecado, vivan ciegamente espiritualmente hablando. Sin embargo, también debemos de decir que el primer paso más difícil de un pecador es reconocer su condición. Pero ¿qué aspectos debemos de tomar en cuenta en base a la presentación del Evangelio, hermano? Hay 5 aspectos que yo quiero compartirlos con ustedes para poder dar este plan de salvación y poder llevar a los pies de Cristo una alma o una persona que nosotros sabemos que necesita de Dios. En primer lugar, debemos de tener claro el mensaje de salvación. Cristo Jesús, Dios encarnado hombre, su crucifixión en la cruz, su resurrección venciendo la muerte, son claves para poder presentar la salvación al inconverso. Para eso le voy a invitar, hermano, que vayamos al libro de Juan 3:16. Es un versículo que todo el mundo conoce. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros le presentamos a Jesús a una persona inconversa, hermano, debemos entender de que Jesús siendo Dios, se hizo hombre. Siendo Dios, aceptó el pecado, aceptó que el castigo que yo debía haber sido condenado, por el cual debía yo haber sido condenado, aceptó haber sido castigado y hasta haber sido llevado a la muerte de cruz. Asimismo, ese mismo Cristo que fue muerto en una cruz, tuvo resurrección, venció la muerte, y así debemos de presentarlo a las personas inconversas. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? Todo esto lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros no fuéramos condenados por los pecados que desde que nacemos en pecado, hermano, y venimos al mundo condenados. Si nosotros no reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros ya fuimos condenados. Entonces debe hacer entender a una persona inconversa que esto es por amor, es vital, porque el amor sobrepasa cualquier cosa. Y Dios es el amor que Él nos tiene, y el amor que nos tuvo desde la fundación del mundo, dice la Biblia, hace y hizo que el sacrificio de Cristo fuera perfecto para que nosotros fuéramos salvos, para que por medio de la gracia en Cristo Jesús nosotros pudiéramos obtener salvación. Para esto, hermano, vamos y reforcemos un poco lo que les estoy explicando. Vamos al libro del segundo epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, segundo libro de la epístola del apóstol Juan a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, el cual dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vea qué tremenda palabra. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cuando nosotros logramos entender esto, hermano, de que hubo una persona que aceptó todo el dolor, toda la culpa, toda la condenación que mi vida tuvo que haber pagado, toda la pena, el delito que yo hice, y que esa persona lo pagó gratuitamente, entendemos que es amor. No hay otro nombre, hermano. Entonces, si nosotros presentamos el mensaje de salvación desde un punto de vista de amor, podemos tener un éxito total en la presentación de Jesucristo ante las personas, hermano. En segundo lugar, también va muy ligado al primero, es comprender la condición pecadora de las personas. Aunque muchas personas no reconozcan el tipo de persona que es, aún nosotros mismos no lo reconocíamos durante mucho tiempo antes de venir al Señor. Nosotros pensábamos que éramos buenas personas, no le hacíamos daño a nadie, no me meto con nadie, no le hago daño a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Pensamos que somos buenos. Al contrario, dice que nuestra condición pecadora se considera buena, que no hacen maldad ni daño. Debemos comprender que nacimos en pecado y que estamos destinados a condenación.
Cuando nosotros entendemos eso, hermano, necesitamos saber que solo por medio de Jesús podemos tener salvación, podemos tener la certeza completa de que vamos a ser liberados del yugo del cual nosotros ya nacimos, del que ya habemos nacido. Vamos al libro de Romanos. En el libro de Romanos hay tres pasajes que quiero que veamos. El primero de ellos en Romanos 3, versículo 23 y 24. Romanos 3, versículo 23 y 24. El cual dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, vea el versículo 24, gratuitamente por su gracia, por su amor. Eso es algo, hermano, que no tiene comprensión dentro de la mente humana. Por eso es que la salvación es por fe, porque trasciende lo humano, hermano. Y el inconverso, la persona inconversa, algo sobrenatural pasa en nosotros cuando nos convertimos y reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Único y suficiente sacrificio que hizo en la cruz del Calvario para poder entender de que no hay más fuera de Cristo. Y que a partir de ese momento es una nueva vida. Es una nueva regeneración, así como lo dice el apóstol Pablo. Vayamos también al libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 10. Ahí mismo en este mismo capítulo. Romanos 3, versículo 10. El cual dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Veamos aquí, es un versículo que está en el Antiguo Testamento, el cual el apóstol Pablo hace referencia. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, puesto que nadie, hermano, alcanza salvación por ser buena persona. Nadie va al cielo por ser bueno. Nadie va al cielo porque yo merezco ir, o yo no le hago daño a nadie, así que yo no voy a ir, yo no voy a cargar condenación para mi vida. Al contrario, no ese es el motivo por el cual uno alcanza salvación, sino que es por medio de la gracia de reconocer mi condición pecadora humana y de reconocer que hay una persona que murió por mí, hijo de Dios, reconocerlo como tal, como Dios mismo, y como darle el señorío de nuestras vidas a Él. Y para confirmar lo que estamos hablando, vamos al libro de Romanos 5, 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, el cual dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que no hay ni una sola persona en este mundo que no haya pecado. Y aún así nosotros, hermanos, sabemos que podemos cometer pecados pequeños, grandes, medianos, no sé cómo catalogarlo desde ese punto de vista, pero sabemos que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Y un constante, así como lo dice el apóstol Pablo, una constante renovación de nuestro espíritu nos hace acercarnos a Él para pedir perdón. Entonces, podamos presentar a un Dios de amor, como vimos en el versículo 1, en el punto 1, en el que presentamos a un Jesús, a una persona que siendo Dios se hizo hombre. Siendo hombre se entregó a sí mismo para morir, humillado en una cruz, y a sí mismo, siendo hombre, humillado, muerto en una cruz, vencer la muerte y tener resurrección, y darnos así vida eterna a todas las personas que vengamos a Él. Y así como también tenemos que comprender nuestra condición pecadora y nuestra condición humana, de que nacemos en delito y pecado, como dice el apóstol Pablo, también tenemos que tener como punto número 3, que es el siguiente, tener amor por las almas, hermano.
Si nosotros queremos presentar un evangelio eficaz, un plan de salvación a las personas inconversas y queremos alcanzar, ser útiles en la obra del Señor para alcanzar almas para Cristo, debemos de tener amor por las personas. El hecho de que nosotros tengamos a Cristo debe de ponernos en el lugar de las personas a las que queremos presentar el evangelio. Debemos revestirnos de paciencia, hermano. Debemos entender de que muchas veces vamos a tener negativas rotundas, vamos a ser humillados, puesto que el evangelio, así como dice la palabra de Dios, la cruz es locura para el mundo. Debemos entender de que hay personas de que no lo van a recibir de primera mano. Debemos entender de que la paciencia y tener una fe en oración por estas personas es la que va a hacer que el Espíritu Santo las toque y las lleve y puedan tener una conversión real en sus vidas. Por lo tanto, esto nos lleva a lo siguiente. Es muy importante que cuando nosotros estemos presentando el plan de salvación a una persona, nunca hay que discutir con ella, nunca hay que entrar en contienda, puesto que, cierto, podamos ganar una discusión, podamos tener un debate y ganarlo, por decir algo, o salir airosos en nuestro orgullo intelectual, pero eso va a hacer perder la confianza que de repente pudo haber tenido esa persona al comienzo, que pudo haber sido, se les pudo introducir la palabra del Señor. Una simple discusión inútil, inoportuna, infructuosa, va a hacer que perdamos la oportunidad de que esta persona pueda tener la oportunidad de convertirse. Y esto, hermano, solamente lo podemos entender a través del amor que podamos tener sobre las almas, ¿verdad? No hay que desanimarse tampoco nunca, porque simplemente de que no tengamos oportunidad de ser escuchados no significa de que no va a haber personas que no nos van a escuchar. No hay que desanimarse. Definitivamente no hay que desanimarse. Hay que orar por estas personas. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, no nosotros. Vamos a la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 10. Primera de Juan, primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 10, el cual dice así: El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Nosotros somos hijos de luz, hijos de Dios, por lo tanto no tenemos ceguera en nuestros ojos, por lo tanto debemos aprender a amar a nuestro prójimo, por lo tanto debemos entender de que no todos van a tener el mismo consentimiento, la misma apertura, la misma enseñanza que nosotros pudimos haber tenido, o que nosotros ya en nuestra concepción y nuestro entendimiento sí ya lo tenemos, pero esa persona puede que le cueste más. Todas las personas somos diferentes y tenemos de tener diferentes conceptos hasta de Dios mismo, y no va a ser fácil en muchos de ellos. Imagínense presentar el plan de salvación a una persona que sea atea, un plan de salvación a una persona que tenga paradigmas mentales, que tenga ideas arraigadas de años, hermano, en su cabeza. No es fácil. Lo importante es poder sembrar la semilla del evangelio en el corazón, poder con fe sembrarla, y sabemos que va a dar fruto. Sabemos que puede en el futuro esa persona reconocer su condición por medio de un mensaje que nosotros en algún momento se lo pudimos haber dado. Entonces, en el libro de 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice así. 1 de Corintios 12, 13, el cual dice así: Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Debemos entender, querido hermano, de que, como dice la Escritura, por un solo espíritu fuimos todos bautizados, fuimos escogidos. En función de esto debemos entender de que las personas llevan un proceso.
No todos somos parecidos, somos iguales, a unos cuestan más, a otros les cuestan menos. Han tenido pasados difíciles, situaciones adversas en sus vidas y que son difíciles de poder llevar a un arrepentimiento. Hay muchas personas que en su orgullo y en su falsa vanidad de vida creen que no necesitan de Dios. Y es normal, hermano, es normal. De todo esto hay en el mundo y de todo eso vamos a encontrar. Aquí lo importante es que las personas que tengamos cerca, hermano, podamos presentarle el Evangelio. Nosotros tenemos que ser carta de cambio en todo momento, debemos de ser luz y debemos ser sal en este mundo tan lleno de tinieblas, hermano, y debemos ser una diferencia, marcar diferencia en el lugar donde estemos, con las personas que hablemos, en el lugar que vayamos, con el simple hecho, hermano, de que en nuestras redes sociales difundamos los mensajes de la iglesia, mensajes que son edificadores, usted no sabe a qué persona va a escuchar eso y qué persona es la que puede estar pasando por un momento de dificultad, puede estar pasando por un momento de angustia, y que puede ayudar un mensaje de estos. Debemos encontrar la manera, hermano, de presentar el Evangelio y de saberlo llevar, de saber presentar a un Jesús de amor, a un Jesús de perdón, que no importa la circunstancia y lo que hayamos hecho en el pasado, hay perdón en Dios. Así que el siguiente punto también quiero, confirmando lo que les decía anteriormente, hay que ver la posibilidad, buscar la manera de crear una oportunidad para presentar a Jesús a la gente. Siempre hay una manera de presentar el Evangelio a las personas, hermano. Hay que orar para que Dios nos utilice. Hay que hablar de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, producto de la salvación. Nuestro testimonio es esencial, hermano, para que la gente vea en nosotros algo distinto. El testimonio que nosotros vamos a dar, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros dichos, nuestro diario vivir es importante. Entonces, debemos saber entender que esa oportunidad va a llegar y que debemos de saber entender, orarle al Señor para que se den las oportunidades, hermano, de que nos dé la oportunidad de hablar. Al comienzo cuesta, al comienzo es difícil, sabemos que sí, muchas veces tenemos temor de que nos quieran escuchar, no sabemos la manera de cómo vamos a hablar, pero no debemos de parar, debemos de dejar que el Señor nos utilice. Que el Espíritu mismo va a dar testimonio de lo que el Señor es, de lo que Jesús es en nuestra vida. Debemos de explicar, dentro de este punto número 4, hay varios pasos que debemos de saber explicarle a las personas, como les dije, más detallado en la parte anteriormente. Dios ama al ser humano, querido hermano. Eso sí lo sabemos todos. Dios ama al ser humano. El hombre es pecador. El pecado tiene un castigo. Cristo pagó el precio de ese castigo. La salvación es gratuita y debemos reconocer a Jesús como Salvador, reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Si nosotros seguimos esa línea y entendemos poder hacer ver al inconverso esa línea y este trazo de todos estos puntos, Dios ama al ser humano, el hombre es pecador, el pecado tiene un castigo y un precio que pagar, y que Cristo pagó por ello en la cruz, y que la salvación es gratis, es gratuita. Debemos reconocer, solo reconociendo a Jesús como Salvador, y que darle nuestra vida a Él, ese trazo va a hacer que el Evangelio sea presentado más fácilmente. Como conclusión, querido hermano, quiero que vayamos al libro de Romanos 10, 14 y 15. Libro de los Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. El cual dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como escrito está: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tenemos que hablar de Jesús, querido hermano, a las personas, familiares, amigos, compañeros, escuela, universidad, trabajo. Son personas que necesitan a Dios. Si el amor de Dios está en nosotros, hermano, debemos dar testimonio de Él en todo momento. Yo lo invito a que
Si no lo ha estado haciendo, pues empecemos a hacerlo. Seamos carta de cambio en las personas. Dejémonos utilizar por el Señor. Dios quiere utilizarnos. Dios quiere que seamos sal y luz del mundo. En un mundo lleno de tinieblas, querido hermano, donde somos bombardeados en todo momento por mentiras, por maldad, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de las amistades. Nosotros tenemos que ser la diferencia en un mundo plagado de maldad. Presentemos al Señor Jesús como lo que es, como el Salvador del mundo. Presentemos el Evangelio de Cristo a las personas que lo necesitan. Nosotros, el día de mañana, el Señor nos va a demandar por qué no lo hicimos si no lo hacemos. Así que lo incito y lo invito a que podamos hacerlo a partir de este momento, si no lo he estado haciendo, y si lo he estado haciendo, pues lo felicito y le incito, hermano, a que sigamos haciéndolo, sabiendo que la palabra no vuelve vacía y que esa semilla que nosotros sembramos en las personas van a dar fruto al 1000 por 1. Le invito a que donde esté vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración para ponerle en las manos del Señor este momento. Señor, gracias te doy por tu bendición, por tu palabra, Señor, por tu santa palabra. Gracias porque has hablado en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque nos redarguyes, Señor, porque nos hablas, porque nos amas, Señor. Porque tú, Señor, nos hablaste un día a nuestro corazón, un día que nosotros éramos, Señor, estábamos en tinieblas y que no te conocíamos y que no entendíamos nada, Señor. Pero hubo alguien que habló de ti y que nos presentaba a un Jesús que salva, un Jesús que nos ama. Y así como ese día llegó para nosotros, Señor, hay muchas personas que necesitan, Señor, de ti. Ayúdanos, Padre, a poder presentarte a ti como el Salvador que eres, Jesús. Ayúdanos, Señor, a no callar. Ayúdanos a ser mejor, Señor, hijos tuyos. A ser mejores discípulos, Señor. Compartir tu palabra a las personas que lo necesitan. En tu nombre, Jesucristo, gracias te damos, Señor, por las bendiciones que nos das. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que, hermano, muchas gracias por este tiempo. Y si usted, querido hermano, no ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador, pues lo invito a que lo haga ahí en el lugar que esté. Es muy importante que lo haga, es el primer paso y su vida va a cambiar de una manera radical. Así que le agradezco el tiempo y muchas gracias por todo. Hasta la próxima, hermano. Vamos a orar por las peticiones de la cadena de oración de 24 horas, por salud y protección para todo el cuerpo de Cristo, la Iglesia, en estos días de crisis en que el COVID-19 está afectando a toda la humanidad. Padre Altísimo, misericordioso, pedimos en estos momentos por nuestra Iglesia Evangélica, Comunidad de Gracia, y por la Iglesia a nivel mundial, que los que dirigen la Iglesia no se desanimen y con fe sigan adelante, enviando el mensaje de sana doctrina y a sus ovejas diseminadas por todo el mundo. Guárdalos y bendícelos con sabiduría y entendimiento para que prediquen el Evangelio de salvación. Porque se multipliquen los obreros en la obra del Señor, que despierten muchos corazones sinceros y se unan a las filas del servicio a Dios. Padre, pedimos porque toques corazones y enroles en las filas a más personas que no conocen a nuestro Salvador y se conviertan en obreros y a su vez prediquen a más personas el Evangelio que predicó nuestro Salvador Jesucristo. Por una conversión permanente de almas en este tiempo de principio de dolores
que Dios extienda gracia redentora sobre la humanidad. Dios Todopoderoso, clamamos a ti, Señor, que en este tiempo de crisis sean alcanzadas muchas almas y puedan tener a Cristo en su corazón y sean salvas para que disfruten del reino celestial. Padre bendito, pedimos que derrames tu amor misericordioso sobre la humanidad y sean salvos muchos que no conocen a tu Hijo amado Jesucristo. Por cierto, dispuestos a utilizar cualquier herramienta alternativa para presentar el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, pedimos que ilumines a los hermanos para que muestres nuevas herramientas a utilizar para predicar el Santo Evangelio y que pueda llegar a nuevas almas y conozcan las buenas nuevas de salvación que predicó nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a encontrar formas de enviar el mensaje de salvación. Por provisión a todos los pastores y misioneros que sirven al Señor en todas las latitudes del planeta, que no haga falta nada en sus hogares. Padre, a ti clamamos por provisión para que satisfagas las necesidades de los pastores y misioneros que predican el Evangelio de sana doctrina y sirven en todo el mundo. Pedimos, Padre, que veles por tus familias de cada uno de ellos y evita que se contaminen del virus COVID-19. Por fortaleza emocional y sobre todo espiritual en los líderes de la Iglesia del Señor y en cada uno de los que conformamos el cuerpo de Cristo, para no dejarnos abatir por las malas circunstancias. Padre Celestial, solicitamos que nos ayudes a los líderes de la Iglesia, que les des fortaleza a cada uno de ellos, que no se dejen abatir por la situación de crisis actual. Pedimos que les des la sabiduría necesaria para seguir al frente de las tareas que tú les has asignado. Por un avivamiento de la Iglesia y que todos los que han perdido el rumbo doctrinal vuelvan al genuino Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, pedimos que nos ayudes a que la Iglesia busque la ruta marcada en la Sagrada Escritura, que reencuentren el rumbo doctrinal, que se predique el Santo Evangelio de la sana doctrina, que se vuelva al Evangelio que predicó nuestro Salvador Jesucristo. Ilumina, Señor, a los que dirigen pequeñas o grandes congregaciones cristianas. Por hermanos en rebeldía, que reconozcan en sus vidas la preeminente necesidad de obedecer a Dios y servirlo, y que, como Él, Hijo pródigo, vuelvan al Señor nuestro Padre. Bendito Dios, pedimos por las almas en rebeldía que conocen de la salvación que predicó tu Hijo amado Jesucristo, que reconozcan lo relevante que es en sus vidas ser obedientes y sirvientes, que sean como hijo pródigo, volviendo al redil para ser perdonados y pastoreados por tu Hijo amado. Muéstrales el camino de regreso a tus brazos, Padre Santo, por fortaleza de fe en todos los que hemos sido redimidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, confiando plenamente en un Dios justo, misericordioso, que tiene planes eternos para nosotros. Bendito Dios, pedimos fortaleza para los hermanos que han sido salvos por la promesa de tu Hijo amado, que crean que completamente en un verdadero Dios justo,
vivo y misericordioso, que sus planes son eternos para cada alma que tiene en su corazón a Jesucristo, nuestro Salvador. Por paz en los corazones de los salvos, que nos permita ser luz en medio de la oscuridad, siendo pregoneros permanentes de las buenas nuevas de salvación. Padre nuestro, pedimos que les des paz, tranquilidad, sosiego a los corazones de los que han sido redimidos, que sean luz en medio de sus hogares, trabajos, amistades, vecinos, en los lugares que ellos frecuenten, que prediquen el plan de salvación, como dice tu santa palabra, a toda criatura. Por paciencia, para entender los propósitos de Dios en tiempos de crisis, teniendo siempre presente que en el mundo tendremos aflicciones, pero podemos confiar en Jesucristo, porque Él venció al mundo por nosotros. Padre eterno, te pedimos sabiduría, discernimiento, entendimiento, para poder conocer tus propósitos. Sabemos que en este mundo tendremos aflicción, desconsuelo, desánimo. Según el Santo Evangelio que predicó nuestro Salvador Jesucristo, Él resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Por mansedumbre en todo el pueblo de Dios, que estemos anuentes a someternos a la voluntad de Dios y a la humana, siendo testimonio permanente en la comunidad en donde habitamos. Dios bendito, solicitamos que vuelvas sumiso a tu pueblo, que seamos conscientes de someternos a su voluntad, Señor, y que toda la raza humana se entere, y muy especial en nuestros hogares, vecindarios, lugar de trabajo, amigos, dando testimonio de nuestra fe y que somos hijos tuyos, Señor. Todo esto te lo pedimos y dejamos en tus manos, Padre Santo. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a honrar a nuestro Dios con nuestras ofrendas y diezmos. Oremos. Padre Santo, que cada hermano dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Gracias, Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones recibidas. Venimos a depositar de lo mucho que tú nos das nuestras ofrendas y diezmos. Gran Señor Todopoderoso, gracias por darnos una vez más la oportunidad de poder ofrendar para que la obra continúe y se siga difundiendo y predicando el Evangelio de la sana doctrina que predicó tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor bendito, Dios bendice a los hermanos, dueños de empresas y pequeños negocios. Ayúdales a seguir adelante y poder enfrentar la situación en que estamos pasando. En este tiempo de dificultad, provéeles de buenas oportunidades. También bendice a los hermanos, provéeles de lo necesario para que no les falte nada y puedan suplir las necesidades diarias. Bendito Dios, tú conoces nuestras necesidades y lo que estamos pasando. Bendito Dios, guárdanos, prospéranos, apártanos del mal, guíanos, Señor Todopoderoso. Todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén, amén y amén. Hermanos, nos despedimos del culto.
de viernes mensual de oración y ayuno de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Los invito a escuchar el próximo culto de viernes mensual de oración y ayuno a las 9 a.m. Quiero recordarles que nos pueden sintonizar a través de las redes sociales, nuestra página web, y así pueda compartir con sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, a todos los que puedan compartir los mensajes de salvación y vida eterna. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de dirigir el culto de viernes mensual de oración y ayuno de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Gracias por bendecirnos de tal manera. Gracias, Padre, por las bondades. Guíanos, guárdanos, apártanos del mal. Cubre nuestras necesidades, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén.